No es muy común el, escuchar acerca de la justificación, ¿ya? Y así que voy a leer un poquito lo que es Romanos capítulo 5, ¿ya? Dice aquí, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Justificados, ¿no? Por la fe. Ahora, ¿qué es justificado? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justo? ¿No? Si tú preguntas a cualquier persona, te dirán, ¿sabes qué? Justicia es que sea equilibrado, ¿no? Que se hagan bien las cosas, que se obedezcan las leyes. Eso es lo que uno puede entender de justicia, ¿no? Pero en esta parte dice, justificados pues por la fe. Entonces acá habla de una justicia que se recibe por fe. No es una justicia que tú tienes que hacer algo, no, solamente se recibe por fe, como un regalo. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla de que si no recibimos esta justificación, no hay paz con Dios. Ojo, no es que Dios está en enemistad contigo, no, sino es que el ser humano está en enemistad con Dios, ¿no? Entonces el ser humano se ha hecho enemigo de Dios. ¿Y cómo es que el ser humano se hizo enemigo de Dios? A través del pecado de Adán, ¿no? Entonces, quiero comenzar esta parte. No sé si tuvieran preguntas. Hola, ¿qué dice acá? Lilith Unlucky, saludos. A ver, vamos a ver si tuvieran preguntas. Compartan ahí. Es importante conocer este aspecto de la Biblia porque si no entendemos esto, puedes creer tú que no estás en paz con Dios. Y cuando tú no estás en paz con Dios, no estás en paz contigo mismo ni con los demás. ¿Quién no ha escuchado, no, de alguna persona por ahí religiosa que te dice, ¿sabes qué? Tienes que portarte bien para que agrades a Dios, ¿no? Han escuchado, ¿no? Una persona religiosa que dice eso, ¿no? Pórtate bien para que Dios se agrade de ti. O que tienes que hacer cosas para que Dios te apruebe, ¿no? Eso es lo que dice la gente religiosa. ¿Quién no también ha escuchado que se dice, ¿no? Si tú te portas bien, Dios te va a bendecir. Eso es lo que dice la gente religiosa, ¿no? O también, ¿no? No hagas eso porque si no a Jesús no le gusta o a Dios no le gusta. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Imagino que sí han escuchado mucho eso, ¿no? No hagas eso porque Dios no le gusta, ¿no? Eso dicen. Pero acá la Biblia dice que nosotros recibimos esa justificación, esa aprobación delante de Dios, no porque tú te portes bien, sino por fe, como regalo. Y esto lo alcanzó Jesús en la cruz. Eso es lo que quiere decir, ¿no? El profe, el Andrea se jaló de grado, ¿no? Todavía puede salvarlo, todavía puede salvarlo. Así es. Entonces, si tuvieras preguntas, quiero ir paso a paso, ¿no? Acerca de lo que es justo. ¿Qué es justo? Uno dirá, profe, justo es hacer las cosas bien, ser equitativo, ¿no? Y esa es la idea de que toda persona tiene de justo. Pero cuando hablamos de la justicia o el ser justo delante de Dios, no radica en que tú te portes bien, sino el justo es una posición delante de Dios. Es como si nunca hubieras pecado, o sea, si no hubiera ninguna falta contra Dios. Eso es justo, ¿no? Entonces, el libro de Romanos habla acerca de la justicia de Dios,
habla acerca de que todo eso se alcanza por fe y no por lo que tú haces o por lo que tú hayas dejado de hacer, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya estoy tocando un poquito más, ¿no?, acerca de lo que es justicia. La justicia de Dios no es una justicia humana. La justicia de Dios habla acerca de que delante de Dios, ¿no?, el pecado tiene que ser juzgado o purgado, y el ser humano no puede purgar el pecado. O sea, el ser humano no puede sacar el pecado de sí mismo, no lo puede. El ser humano, no importa qué haga, el ser humano tiene impregnado el pecado en su sistema, ya que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, entró la humanidad, ¿no? Entonces, a través del pecado entró la muerte. Cuando Adán peca, ya la posición que tenía delante de Dios ya no era aprobada, ¿no? Y no es porque el hombre haya hecho mal, sino es que el hombre pecó. ¿Sí? A ver, vamos a hablar esto bien bonito, porque uno piensa que porque se porta bien o porque se porta mal hay alguna reacción de Dios, cuando realmente no es así. La Biblia dice que cuando Adán pecó, quien se ocultó de Dios fue Adán. O sea, Dios no se ocultó de Adán. Adán fue el que se escondió de Dios, ¿no? Y Dios hizo una pregunta y le dijo, ¿dónde estás? Si Dios sabía y Dios sabe todo, ¿por qué dijo, ¿dónde estás, Adán? Lo dijo porque Adán no sabía dónde estaba. Adán no sabía qué es lo que había hecho, pero en su naturaleza se podía dar cuenta que algo no andaba bien. Por eso es que se escondió. ¿Sí? Estoy yendo pasito a pasito, estoy yendo pasito a pasito, suavecito. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy yendo así despacio nomás. La justicia de Dios, nuevamente repito, no es como tú te portes delante de Dios, no es lo que tú dejas de hacer por Dios, no. La justicia de Dios trata acerca de cómo está el hombre delante de Dios. Y no hablamos por sus actos o por los hechos que el hombre haga, sino por su posición delante de Dios. ¿Sí? Entonces, esa posición delante de Dios no se logra por medios humanos, porque cuando Adán peca, Adán pierde esa posición. Cuando Adán peca, dejó entrar la muerte al mundo y el pecado entra en el sistema de Adán. Ahora, una persona no es pecadora no porque peque, sino una persona en su naturaleza es pecadora por el pecado de Adán, porque ya había entrado en el sistema natural el pecado. Entonces, una persona cuando peca, no es que se hace pecadora, no, esa persona ya es pecadora porque el mismo pecado entró en el sistema de Adán. ¿Sí? Me estoy dejando entender. Entonces vamos a ver cómo es la condición del ser humano delante de Dios. Por eso en el libro de Efesios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Entonces un ser humano con pecado está muerto delante de Dios, así decirlo. Pero esa condición, esa naturaleza delante de Dios hace que esta persona sea injusta delante de Dios. A ver, nuevamente, el hecho de que el hombre sea pecador ya lo hace injusto delante de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, dice que esta justicia
Esta justificación se alcanza por lo que hizo Jesús. Y esta justicia se recibe como regalo. No es que tú te portes bien delante de Dios para que seas aprobado por Dios. No es así. Sino esta justicia se recibe cuando entiendes la obra de Jesús. Estimado Erickson, ¿me puedes decir detenidamente qué es la obra de Jesús? A ver, yo lanzo la pregunta, a ver, para todos ustedes, los que están conectados. ¿Cuál es la obra que hizo Jesús? ¿Cuál es la obra más importante que hizo Jesús por nosotros? A ver, escribe en los comentarios qué es lo que tú entiendes, qué es lo que hizo Jesús por ti, qué es lo que alcanzó Jesús por nosotros. ¿Sí? A ver, dime en los comentarios, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? ¿No? ¿Qué alcanzó Jesús por nosotros? A ver, uno dirá, ¿sabes qué? Jesús dio buenas enseñanzas, Jesús dio amor a las personas. Uno dirá eso, ¿no? Pero lo que Jesús hizo no fue solamente enseñanzas. No es que Jesús multiplicó solamente los panes o Jesús resucitó a alguna persona, no, o sanó. No, Jesús hizo mucho más que eso. Jesús le dio al hombre a través de su sacrificio una nueva posición delante de Dios. O sea, el sacrificio de Jesús hizo que el hombre que era injusto delante de Dios pasara ahora a ser justo delante de Dios. Esa es la obra de Jesús. El hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, delante de Dios estaba desaprobado porque Dios es justo. El hombre no podía hacer nada para salir de esa condición. Entonces, cuando el hombre no podía hacer nada para salir de esa condición, Dios tuvo que enviar a su Hijo para que a través de su muerte y resurrección le diera una nueva vida a la humanidad, al ser humano. ¿Me entiendes? Porque el hombre no podía salir de esa condición. El hombre no podía salir de esa cárcel. Entonces, cuando hablamos que cuando el hombre peca, se hizo pecador, entonces estamos hablando que el hombre estaba sujeto, estaba aprisionado, era reo de muerte. Él estaba muerto en sus delitos y pecados y no podía salir de ahí. Tú dirás, pero Erickson, yo he visto personas que hacen buenas cosas, hacen muy buenas obras. Claro, no te lo voy a negar. Hay personas que hacen buenas cosas, buenas obras, pero yo te pregunto una cosa. Delante de Dios, ¿tú crees que eso es lo que tú haces sea aprobado delante de Dios? A ver, te voy a decir. Cuando el hombre peca, ya está en una posición de injusticia, es injusto. Significa que cuando Dios te ve a ti, Dios ve pecado. Y como ve pecado, lo tiene que condenar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios tiene que condenar el pecado porque el pecado hace que el hombre sea destruido. ¿Me entiendes? El pecado causa un daño al hombre. El pecado no es la acción. No, acá no estamos hablando de una acción. Estamos hablando de una sustancia. Estamos hablando de que el pecado como tal es una cárcel en la cual el hombre no podía salir por más que se portara bien. Entonces, lo que hizo Jesús fue recibir ese veredicto, ese pecado, esa sustancia, lo recibe Jesús, y esa sustancia, esa cárcel, Jesús lo lleva a la cruz y Dios condena el pecado. No es que Dios condene a Jesús, sino que como Jesús carga todo el pecado de la humanidad, el ser humano es juzgado en Jesús. Significa que Dios, cuando ve pecado en Jesús, lo tiene que juzgar. ¿Sí? A ver si me estoy dejando entender. Voy a ir paso a paso porque quizá hay nuevos que se están conectando y no entienden muy bien esto. El problema de la humanidad
el problema de la humanidad no es la pobreza, el problema de la humanidad no es matrimonios rotos, no, el problema de la humanidad no es el hambre, el problema de la humanidad no es la esclavitud, ni la falta de internet o la falta del agua. No, ese no es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados y no lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que cuando una persona muere es algo normal? Claro, porque tú ves en todo momento, ¿no? Cuando una persona llega a una determinada edad, esta persona muere y tú crees que es algo normal, es un proceso de la vida, pero no es así. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que el hombre muera. Repito, la muerte no es nada normal, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a Adán, no lo creó para que muera. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de vivos. Dios no creó al hombre para que éste muera. En el diseño del hombre, en el diseño que Dios tenía para el hombre, no era para que el hombre muera, sino era para que el hombre gozara de la vida de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando entra el pecado en el sistema del hombre, comienza a deteriorarse. Por eso cuando tú lees la Biblia en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que los primeros seres humanos tenían 950 años y de ahí fallecían. Eran bien longevos, tenían 90, 950, algunos llegaban a 750 años, eran bien longevos, porque tenían el pecado y el pecado iba deteriorando su ser. Entonces ellos morían poco a poco. ¿Me entiendes? Entonces, eso es la consecuencia del pecado en el sistema del hombre. Ahora, actualmente ese sistema está impregnado en el ser humano. Por eso, cuando tú ves que una persona muere sin tener este conocimiento, tú piensas que es algo normal y natural. Pero no es así. Recuerda que en el diseño de Dios no fue crear al hombre para que éste muera. ¿Sí? Escríbeme en los comentarios si se está entendiendo o si hay algo que tenga que repetir. Mira, hoy estoy compartiendo porque es bueno compartir. Estaba leyendo un poquito y meditando en esto y creo que es importante que todos conozcan que Dios no ha venido a juzgar, no ha venido a condenar al hombre. Dios ha venido que el hombre tenga la vida de Dios dentro. ¿Y cómo es que el hombre puede tener la vida de Dios cuando hay muerte en su sistema? Y eso Dios lo alcanzó enviando a su Hijo en la cruz. Por eso es importante que tú conozcas. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces, nuevamente, acá estamos hablando de fe. No estamos hablando de tus obras, no estamos hablando de lo que tú haces. Acá no estoy hablando ni de qué profesión tienes, o de cuánto dinero tengas, o qué posición socioeconómica, o qué posición gubernamental, o en dónde estás tú. No estoy hablando de eso, estoy hablando a la humanidad, estoy hablando al ser humano que eres tú. Que hay cosas que tú puedas tener como algo normal, pero los ojos de Dios es parte de lo que hizo el pecado. Porque cuando el pecado entró al mundo, la muerte también entró. ¿Sí? Dios es un Dios de vida, Dios no es un Dios de muerte. Amén. Entonces, mira, regresando a lo que hablamos, ¿no? Acerca de qué es la justicia o qué es justo. Cuando tú te portas mal, muchos dirán, ¿sabes qué? Oye, si tú te portas mal, mereces castigo. Claro, y eso lo podemos ver en las cárceles. Hay personas que han robado, han matado, han infringido la ley y por eso han terminado sancionadas y han acabado en la cárcel, ¿no? Entonces uno dirá, ¿sabes qué? Entonces todas aquellas personas que están en la cárcel son malas personas. Uno pensará así. El ser humano natural, un ser humano que piensa de esa forma, tiende a comparar. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Yo no soy como ese ladrón, yo no soy como ese
ese estafador. No, yo no soy así. Yo sí me porto bien, claro, uno dirá así, ¿no? Yo me porto bien, yo no hago daño mal a nadie, yo no soy como esos que están en la cárcel. Uno dirá así. ¿Por qué? Porque piensa de manera natural, porque su concepto de justicia es lo que hace o lo que no hace, ya sea bueno o malo. Ese es el concepto de justicia. No, eso es lo que nos han enseñado en este sistema, pero no es así delante de Dios. El sistema, el sistema divino, el sistema del reino de Dios, el sistema que Dios quiere que tú conozcas, no es un sistema humano, es un sistema celestial, es un sistema divino. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el Lucas, habla del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un sistema en sí mismo. Cuando Jesús dijo, acercaos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, significa que Dios estaba enviando su sistema en Jesús. Jesús caminaba en ese sistema divino. Él caminaba en el reino. ¿Me entiendes? Ahora, ¿Jesús pecó? Jesús nunca pecó. La Biblia dice que Él era sin pecado. Jesús nació sin pecado y murió sin pecado. Repito, Jesús nació sin pecado y Él murió sin pecado. Pero hermano Erickson, ¿cómo es eso? Si usted me está diciendo que Jesús cargó con nuestros pecados, claro, estoy diciendo eso. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que Jesús nunca pecó. Jesús recibió el pecado. Es más, se hizo pecado, pero Él no cometió pecado. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que hizo el reino. El reino hizo lo siguiente: envió lo mejor que tenía y lo mejor que tiene, que es el Hijo de Dios, para que cargara nuestros pecados, cargara nuestras faltas, cargara el pecado de Adán que había matado a la humanidad, y Él recibiese el castigo que el hombre merecía recibir por su naturaleza, no por lo que haya hecho, sino por la naturaleza de pecado. Jesús recibió ese castigo en la cruz. Por eso cuando tú ves las películas vas a ver, ¿no? Vas a ver de repente cómo lo golpean a Jesús, cómo lo latiguean, cómo sufre él, ¿no? Yendo de aquí para allá, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? David Robles, papi, creo que sí, ¿no? Ah, no, José David. Así es, saludos papi, saludos. Qué bueno, qué bueno. Ah, no, David, la promoción. Claro, David, claro, ¿cómo no va a acordar? La promoción del profesor, el profesor de RM, si me acuerdo, es Usiupanqui, sí me acuerdo. Ahí está, fan destacado número 1 en los live. Comparte la transmisión, papi, comparte la transmisión. Y como seguía diciendo, ¿no? Cuando Jesús viene acá a la tierra, Jesús vino caminando en un sistema diferente. Oye, mira, te vengo a decir, si la Biblia dice que por causa del pecado entró la muerte al mundo, te imaginarás cómo era la humanidad, cómo era el planeta Tierra, cómo era el sistema del planeta Tierra antes de que Jesús pisara esta tierra. ¿Cómo era? Pues yo me imagino, ¿no?, que la tierra estaba en una tiniebla y en una densa oscuridad. ¿Por qué? Porque vino la luz de los hombres, dijo, vino el Salvador, y la humanidad estaba inmersa en la oscuridad, está muerta en sus delitos y pecados, pero vino el Salvador, y el Salvador no vino a juzgar, no vino a condenar, Él vino a servir y dar su vida en rescate de todos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, ¿no? Cuando hablamos de justicia, hablamos de una posición delante de Dios. Entonces, cuando el hombre peca, ya escapa de esa justicia, no está en la justicia de Dios. Ya el hombre ya es injusto, no por lo que hace o por lo que deje de hacer, sino delante de Dios es una posición en la cual el hombre no puede acceder, no puede. Por más que se porte bien, por más que dé dinero a los pobres, por más que levante hospitales, no puede llegar a ese nivel, no puede. ¿Por qué? Porque el hombre no está ahí. Fue el mismo hombre a través del pecado que salió de ese lugar. Pero cuando Dios envió a su Hijo, fue para que el hombre
no simplemente regresa a ese lugar de justicia, sino le regala al hombre su justicia. Dios le regala al hombre su justicia. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. O sea, cuando Dios te da de su justicia, no solamente es una posición delante de Dios, sino que en esa posición de justicia, Dios te da paz. O sea, hay paz en Dios, hay paz con Dios. Tú ya no estás teniendo miedo de que de repente no, o pensando mal de que Dios te quiere castigar, no. Cuando tú estás en esa posición de justicia, y me refiero que no son tus obras, o lo que tú dejes de hacer, o lo que tú hagas, es lo que ya hizo Jesús en la cruz. Entonces cuando tú estás en esa posición de justicia, de regalo, entonces tienes paz con Dios. ¿A quién no le ha pasado, no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que ha prestado dinero a una persona? Le has prestado, no sé, 500 soles, 600 soles, incluso a una persona, o una amistad, le has prestado tú, creyendo que te va a pagar, ya, y normal, es lo más normal puede ser, ¿no? Ya, pero ¿qué pasaría si este amigo no tiene el dinero para pagarte, no tiene el dinero para devolverte? Pasó el tiempo y no tiene cómo pagarte. Dime cómo se sentirá ese amigo. Le da vergüenza, le da roche, ¿no? Incluso ya deja de tener contacto contigo. Quizá ya no frecuenta tanto tu casa, quizá ya no te llama como antes lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque tiene una conciencia de deuda. Cuando tú tienes una deuda, se crea en ti una conciencia de deuda. Significa que esa conciencia de deuda hace que tú te alejes. ¿Me entiendes? Y cuando tú tienes ese alejamiento viene acompañado de temor, tiene de miedo. Y esto es lo que le pasó al hombre. El hombre, cuando pecó, creó una conciencia de deuda. Significa que delante de Dios el hombre estaba en deuda. Por eso el hombre se escondió. Por eso cuando la Biblia dice en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, dice que el hombre se escondió. ¿Entiendes? Entonces tiene sentido en todo esto, ¿no? Claro, porque la Biblia, cuando tú lo lees en base a la obra de Jesús, ya va cobrando sentido todo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una posición de justicia, hablamos de una posición que el hombre no puede alcanzar por más que se porte bien. ¿Me entiendes? Entonces, es el mismo Jesús que te levanta y te coloca en ese lugar de justicia, te regala la justicia. Y en ese lugar de justicia, el hombre ya no es condenado. Repito, en esa justicia, en esa posición de justicia, el hombre no tiene deuda con Dios. Repito, en esa posición de justicia, el hombre no tiene deuda con Dios. ¿Sabes por qué ya no tiene deuda con Dios? Porque fue el mismo Jesús que pagó esa deuda en la cruz. Fue el mismo Jesús que con su sangre pagó esa deuda. ¿Me entiendes? Por eso hablamos que la salvación o el regalo de justicia se alcanza por fe, se recibe por fe. No es que tú te portes bien para que te vayas al cielo. No es porque tú dejas de hacer cosas malas que tú vas a ser delante de Dios aprobado. No, sino que esto se recibe por fe. ¿Y cómo es que se recibe por fe? Creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz. Creyendo que Jesús cargó tus pecados y que esos pecados fueron condenados de una vez y para siempre. Y cuando Jesús resucitó, a ti te dio una nueva posición, una posición de justicia. Significa que cuando tú estás delante de Dios y Dios te ve a ti, Dios ya no ve pecado, no hay nada que condenar y tú no tienes deuda delante de Dios. Eso significa la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que el hombre no adeuda nada a Dios. Y como el hombre no adeuda nada a Dios, va a estar en paz. Y cuando el hombre está en paz con Dios, va a tener una expectativa correcta de Dios. Va a entender que Dios es un Dios de vida y en todo momento Dios comienza a suministrar vida. Dios comienza a proveer. Por eso la Biblia dice que Jesús, Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de esa vida abundante, no estamos hablando de que tú vas a tener más años de vida, aunque también tiene que ver eso,
sino que está hablando de la vida de Dios que va a emanar dentro de ti. ¿Me entiendes? Y ojo, no te estoy diciendo que no te vas a equivocar. Todos nos podemos equivocar. Y no estoy hablando de un derecho, sino estoy diciendo que nos podremos equivocar. Pero Dios no te está juzgando. Dios no te está condenando. Y es más, Dios te va a dar la gracia, la fuerza y te va a dar de su favor para que tú salgas de esa situación. ¿Me entiendes? Porque Dios es un Dios de vida. Dios no te quiere ver a ti mal. Dios dice en la Biblia que en la cruz también cargó las enfermedades de la humanidad. Significa que a través de lo que Jesús sufrió, a través de las heridas de Jesús, Él dijo, ¿sabes qué? Mis hijos se van a enfermar, mis hijos van a padecer de enfermedades, pero yo lo voy a cargar en la cruz. Voy a tomar sus enfermedades y a causa de las heridas que yo voy a recibir, ellos van a ser sanados. Eso lo vas a encontrar en el libro de Isaías, en el libro de Pedro. Dice que a causa de las heridas de Jesús, nosotros hemos sido sanados. ¿Qué tienes que hacer para que seas sano? ¿Tienes que portarte bien? ¿Tienes que dejar de portarte mal? No. A la Biblia no dice eso. La Biblia dice que a causa de las heridas de Jesús, tú has sido sanado, has recibido sanidad. ¿Me entiendes? Y esto se alcanza en ese lugar de justicia. Porque cuando tú entiendes que eres justo delante de Dios, no por tus obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, tú estás en paz con Dios. Y tu cuerpo, si te voy diciendo tu cuerpo, tu sistema humano natural, ¿me entiende? Cuando entiende que no tiene deuda con Dios, está en paz con Dios, no tiene que esconderse, no tiene que esperar que Dios le va a castigar. No, cuando el cuerpo humano entiende eso, el ser humano va a gozar de la vida de Dios. Y no solamente eso, te estoy hablando en términos naturales, te estoy hablando también que el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a estar a través de lo que tú recibes de la justicia, el Espíritu Santo va a emanar vida. El Espíritu Santo toma esa justicia y va emanando vida. Ahí por eso la Biblia dice en el libro de Juan que de tu interior brotarán ríos de agua viva. Y es esa misma vida de Dios que va a emanar de ti. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo emanando esa vida. Algo que el ser humano separado de Jesús no tiene. El ser humano separado de la vida de Dios está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano separado de la vida de Dios tiene miedo a la muerte. Siempre está esperando lo peor. Por más que hace las cosas bien, hay un sentimiento de deuda. Y porque tiene ese sentimiento de deuda, no busca a Dios, porque tiene miedo de que Dios le haga algo. Tiene miedo de que cuando Dios vea sus faltas, Dios lo va a castigar. Y realmente Dios no es así. Dios ya lo solucionó con Jesús en la cruz. Entonces, amigo, amiga, tú que estás conectado y te has tomado la molestia de escuchar este mensaje, Dios no busca condenarte, Dios no busca juzgarte. Dios ha venido a darte vida abundante y esa vida abundante lo dio en su Hijo. Jesús dice en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando habla de la vida, no estoy hablando de un concepto natural. Cuando hablamos de la vida, hablamos de una persona y esa persona es Jesús. Cuando tú recibes al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador y crees que Él hizo y alcanzó esa sanidad, esa libertad, esa salvación por ti, eres declarado hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Recuerda, Dios no está condenándote, Dios no busca castigarte, Dios ha venido a salvarte. Hoy es el tiempo de la salvación, por eso nos conectamos en este live, para compartir lo que Dios ha hecho en la cruz, lo que Dios sigue haciendo. Por eso, cuando tú de repente hay algo no dentro de ti que no entiendes, yo te invito a que tú leas la Biblia y le preguntes a Dios, Dios, enséñame, muéstrame, yo quiero conocerte, Jesús. Toma del maná, agarra el pan de vida, toma de Jesús,
Eso se llama fe. Cuando tú escuchas la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, cuando tú escuchas la buena noticia, tu fe se va alimentando. Cuando tú vas conociendo lo que Jesús ya hizo, lo que Jesús ya completó, lo que dijo consumado es, esa vida de Dios va a emanar como fuente de agua viva. Jesús no está interesado en buscar fallas en ti. Jesús ni siquiera se va a tomar la molestia de buscar errores o fallas en ti. Él está interesado en que tú lo conozcas. No que lo conozcas como un Dios religioso. No quiere que lo conozcas como un ser humano común y corriente. No, Él es la vida misma. La vida que el hombre necesita, la vida eterna es una persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida que Dios tiene para ti. Conoce a Jesús, el autor y consumador de la fe, la vida en sí misma. Y esa vida quiere morar en ti, dentro de ti y por ti. Amén. Bueno, estimados, espero que haya podido recibir, ¿no?, esta verdad de Dios. Dios quiere derramar de esa vida abundante en ti y en tu familia. Por eso comparte este mensaje y nuevamente, ¿no?, el Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, bueno, me despido en una oración. Que tenga una buena noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este tiempo. Te pido por cada persona que haya estado conectada, que haya recibido una palabra tuya, Señor. Alumbra el entendimiento de cada persona y cada persona que haya escuchado tu voz. No mi voz, sino tu voz, Señor. Dale esa revelación, la revelación de la buena noticia, la revelación de tu Hijo Jesús. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, estimados, ha sido un gusto. Será en otra ocasión. Hasta luego.